Pedagógico de Caracas. Además, Andrés Eloy tiene una maestría en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello. Tuve la oportunidad de cursar estudios con Andrés más o menos hace unos 8 años, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Andrés Eloy es hoy el ganador del premio Rafael María Baral de la Fundación Bancaribe. Y bueno, lo tenemos aquí presente para que nos hable un poco sobre, bueno, sus experiencias en la investigación y aplicados al área de la web 2.0. ¿Sí? Entonces, bueno, esperemos disfrutar de esta presentación. Sin más palabras, vamos a dar inicio. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Es un placer para mí estar aquí, de verdad, un placer enorme, porque esta es mi casa. Esta es mi casa, yo egresé de aquí y lo fundamental, lo más importante de lo que he hecho en mi vida. Puedo decir de lo que le dio a la escuela, puede aprender a leer y a escribir, puedo decirlo, me lo dio el pedagógico de Caracas. Ok, pues hoy yo... Disculpe, profe, la cámara no sé. Estamos viendo en la pared. Disculpe que lo interrumpa. Sí, estaba de pie, disculpen. Muchas gracias, profesor. Disculpe la interrupción nuevamente. Sí, estamos adecuando aquí un poquito el tema de la presentación en el aula. Estamos adecuando la presentación en el aula. Creo que ya estamos, sí, un saludo. Bueno, un saludo a todas las personas que están aquí en el aula, a quienes se conectan a esta hora a través de Zoom, gracias a esta maravilla que es la Internet y tecnológica que nos permite llegar a más lejos. Como decía, cierta publicidad de una compañía de telecomunicaciones hace unos cuantos años. Pero bueno, sí, muy agradecido por estar aquí. Les decía que esta es mi casa, yo egresé de acá, que lo fundamental en lo que hago como profesor, porque eso es lo que soy, eso es lo que me define, y como investigador de archivos, de bibliotecas, historiador, me lo dio el Pedagógico de Caracas. Esa formación básica, esa formación que me permitió abrirme caminos en otros ámbitos. ¿Okay? Todo lo recibí aquí y eso me emociona, me llena mucho. Fíjense, yo les he traído hoy una propuesta a ustedes, a todos y a todas, de ver lo que es la investigación histórica, pero vinculada a la web 2.0. Un poco conectándolo con lo que tiene que ver con, con este logro que hemos alcanzado, con este reconocimiento que he obtenido con el premio Rafael María Baral. No iba a hablar específicamente del tema del trabajo, porque quizás el tema del trabajo se aleja un poco de los intereses específicos que pudieran tener quienes se están formando en esta casa de estudio, más vinculado al tema de la enseñanza de la historia, más vinculado, bueno, en el caso de ustedes, este es un curso sobre historia de las ideas políticas en Venezuela. Mi tema de estudio, con el trabajo que fue premiado, fue los espías y el espionaje en la guerra de independencia. Ok, yo trabajé ese tema, esto surgió como un tema de interés cuando eres estudiante en la maestría de Historia de Venezuela en la Universidad Católica. Aquello, me gusta contarlo así porque esa experiencia vale mucho. Nosotros cuando se nos acerca lo que llaman el deadline, la entrega del proyecto, y tú no tienes claro qué tienes que investigar, es una angustia tremenda, eso es algo que no te deja dormir.
Entonces yo me encontré en esa misma situación. Se me estaba acercando el momento de entrega del proyecto de investigación y yo no tenía un tema definido. Yo tenía muchas áreas de interés, muchos temas, muchos periodos que me llamaban la atención, del siglo XIX y del siglo XX, ¿ok? Me gustaba el periodo de Gómez, por ejemplo, convertirme en algo allí relacionado con la lucha estudiantil, o ver el tema represivo durante el perejimenismo, la seguridad nacional, por ejemplo, que eso es algo que se ha escrito mucho, pero o sea, falta todavía mucho por investigar. Entonces, me llamaba la atención muchos temas, pero no tenía algo claro. Y la independencia, el periodo de la independencia era algo que también me llamaba fuertemente la atención. Siempre cautivado por las grandes figuras de la historia, no creo que no soy el único, pero Bolívar, estudiar a Pablo Murillo, estudiar a Miguel de la Torre, lo que pasó, ver los detalles de la situación de la guerra era algo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, ante todo ese montón de dudas que te asaltan como joven estudiante, algo además inédito para mí, el tema de hacer un trabajo de tan largo alcance, de tan largas perspectivas, porque nosotros aquí en el pedagógico, para graduarnos, hacemos un proyecto de carácter de aula, de investigación de aula, con visión educativa, pero no hacemos una tesis de grado, nosotros no creamos un libro, ¿verdad? Bueno, primero un trabajo de investigación así estructurado, tal, no, nosotros hacemos algo que sea aplicable, que podamos identificar un fenómeno, estudiarlo, seguirle la pista, revisamos unas teorías y tratamos de, en función de esa teoría, explicar unos fenómenos. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Pero, cuando estaba haciendo la maestría, vamos a decirlo así, eso te cambia. Tú viniendo del pedagógico, eso te cambia de alguna manera el esquema mental que tú traes. Obviamente, yo había atravesado mi proceso de formación específicamente en el área de investigación, el pensum de la UCAP te da esas herramientas, pero una cosa es lo que tú vienes haciendo a pequeña escala, haces unos pequeños trabajos, porque las materias tienes que ir entregando, en los seminarios tú desarrollas unos trabajos de investigación y bueno, tienes que entregarlo al final, ¿verdad? Porque de ello depende nuestra evaluación. Pero no sé si me explico, o sea, una cosa es eso, hacer un trabajo donde quizás llegas a unas 30 páginas, unas 40 páginas y sintetizas ahí, otra cosa ya es hacer una tesis completa. Eso siempre es un gran desafío, supone un reto enorme desde todo punto de vista, personal, intelectual, etcétera. Es algo que no he encontrado en esa situación. ¿Qué hice? Bueno, me apoyé en mis compañeros, en los docentes, y en las personas que yo conocía. En ese momento yo estaba iniciando, era investigador del Centro Nacional de Historia, y estaba rodeado también de personas que venían, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, de otros espacios de formación, y lo que hice fue preguntar, y es lo que uno debe hacer, más o menos asesorarse. Y palabras más, palabras menos, unos más, otros menos. La recomendación que me hicieron fue, mira Andrés, sumérgete en la fuente, ve al archivo, visita la biblioteca, pero fundamentalmente trata de ir al archivo, porque allí es que tú vas a encontrar algo concreto que va a llamar tu atención y por supuesto ahí tú vas a empezar a evaluar la viabilidad de emprender un trabajo de investigación específico. Así nació, mire, yo me fui, yo lo cuento así, yo me fui una mañana de abril, creo que era sábado, si mal no recuerdo, a la sala de consulta del Archivo General de la Nación, aquí en Caracas, ahí en la Panteón, en la avenida Panteón, Foro Libertador, y solicité del periodo que a mí me interesaba, que ya definitivamente dije, bueno, vamos a meterme con algo de la independencia. Y solicité los índices de una sección que se llama Gobernación y Capitanía General. Gobernación y Capitanía General, Fondo de Guerra y Marina, y empecé a revisar esos índices. Esos son índices que están mecanografiados. Si no han visitado, el Archivo General de la Nación cuenta con te da esa facilidad. Varias de las colecciones tienen transcritos sus índices, tú puedes revisarlos. Y no tienes que leer paleografía, que es escritura antigua. Si no tienes esa habilidad, si no hiciste un curso de paleografía, por lo menos tienes transcrito
los índices y yo pude consultarlo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Jóvenes, que al pasar unos pocos folios me encontré con las primeras evidencias de algo que me pareció fascinante, así como usted seguramente, wow, espías en la independencia, me pasó lo mismo. Órdenes de parte de jefes militares patriotas de espiar al enemigo, órdenes de capturar espías en el terreno, en el campo de batalla, etcétera, varios. Conseguí curas que capturaron, mujeres, soldados como tal, lo que llaman prácticos de los caminos, gente que conocía muy bien la geografía, los caminos, bueno, en el interior de lo que era nuestro país en ese momento, y los usaban para llevar información, para caminar por todo, llevar una información por esos caminos. Entonces, claro, yo allí supuse, bueno, déjame ver, me llevé ese día como 20 casos, pero algo impresionante. Esto normalmente no ocurre tan fácil. La investigación histórica demanda muchísimo tiempo, muchísima dedicación. A veces tenemos que conectar puntos que están muy lejanos en el tiempo. Consigues un caso, por decirte, en un año de 1810 y otro lo consigues en 1812. Y bueno, ¿cuántos folios hay, profe? ¿Cuánta documentación se puede producir en un solo año? Pero yo tuve la fortuna de que encontré. ¿Qué hice? Tomé esa referencia y me fui a casa y empecé a revisar lo que los sociólogos llaman el estado del arte. Déjame ver si alguien más ya trabajó esto. Nosotros obligatoriamente tenemos que hacer eso. Déjame revisar si alguien más se topó con esto e investigó el fenómeno a profundidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no había un trabajo específico sobre el espionaje en la historia de Venezuela y en el caso de la guerra de independencia. Bien, yo lo que hice fue revisar los principales catálogos digitales de las principales bibliotecas, en especial las que tienen escuela de historia en Venezuela. Revisé naturalmente el catálogo digital de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica, que cuenta con su programa de maestría en Historia de América e Historia de Venezuela, el catálogo de la ULA y otras que estuvieran asociadas. Revisé, por no dejar, Universidad Simón Bolívar, todo lo que tuviera a la mano en términos de catálogos digitales que me permitiera cerciorarme de que, bueno, de que había o de que no había un trabajo específico. Y bueno, supe a partir de aquel momento que tenía algo interesante, que tenía algo además factible, porque yo seguí revisando la fuente y noté que este era un trabajo que contaba con las condiciones para escribir la tesis. Así nació ese trabajo. Nació en medio de una situación de angustia tremenda, pero es un trabajo que no habría sido posible desarrollarlo sin contar con las herramientas y con la tecnología, con las facilidades que nos brindan las tecnologías de la información de nuestro tiempo. Y aquí es donde se conecta la presentación que yo les voy a compartir, que tiene que ver con esto de la investigación histórica y la web 2.0. Antes de entrar a esa materia, está en boga, este año hubo, vamos a decir, una noticia que estremeció el mundo de la tecnología, es todo este tema de la inteligencia artificial. No es nueva, pero con la irrupción de esta nueva versión del chat GPT-3, bueno, están diciendo ya que va a desplazar muchas de las, ¿cómo es que? Empleos de las personas, o sea, va a reemplazar muchas funciones en el mundo, va a cambiar el mundo, ya está cambiando el mundo. Y bueno, eso es lo más nuevo, y de hecho están haciendo cursos, formación para que la gente conozca esta herramienta. En ese sentido, algunos podrían decir, pero ¿por qué el profesor va a hablar de esta web 2.0? Algo que se supone que ya está siendo superada cuando tenemos la inteligencia artificial. Hay una razón poderosa para eso, y es que estas herramientas no han caducado. Esta versión de lo que se conoce como web 2.0 no ha caducado. Y todavía nosotros podemos sacar provecho a las ventajas que nos ofrece la web 2.0 para nuestras investigaciones. Señores,
yo he tenido en el tiempo, tengo ya más de 15 años, casi 20 años dedicado, bueno, como más de 15 años dedicado específicamente al tema de la investigación histórica. He recorrido Venezuela gracias al trabajo, sobre todo al trabajo como investigador en el Centro Nacional de Historia. Y les puedo decir con mucha base que este tipo de herramientas no todos los profesionales de la historia y los estudiantes la tienen incorporado como algo natural del proceso de investigación. En eso también se fundamenta esta propuesta y esta conversación del día de hoy, señores. Cuando usted conversa con un historiador que más o menos tiene ya cierto recorrido, ya han publicado libros, algunos hasta son académicos, han estudiado fuera del país, tienen un nombre, tienen, cómo no, una obra además respetable. A mí me tocó que me sorprendí que yo les comentaba de estas cosas y no entendían o no están, otros no están muy de acuerdo con el hecho de utilización de esta herramienta. Y yo pude comprender que quizás no lo entendían. Perdón, no las conocían, quise decir. O sea, porque están apegados a esa visión clásica de que, bueno, tienes que ir al archivo. Tienes que ir al archivo. Tienes que revisar el documento directamente. Pero ante eso yo lo que hacía era preguntarles, ¿y si yo tengo acceso a un documento? Perdón, un poquito de agua con el cuerpo. Si yo tengo un acceso a un documento donde una institución me certifica la fidelidad de la reproducción de ese documento, no es válido que yo lo utilice para mi investigación histórica. Así es, perdón. Entonces, esas son las posibilidades. Ahora, vamos para ir viendo, entrando ya directamente y avanzar. Así que quería contextualizar la idea de la propuesta. Tiene que ver con esto. Miren, nos encontramos en este momento, insisto, esto no ha caducado, con lo que yo denomino problemas de la contemporaneidad para el investigador. Gracias, profesor. Tenemos un contexto marcado, caracterizado por la inmediatez de la información. Cada día es más violento el proceso, es más rápido, hay mayor capacidad de transmisión de datos y, bueno, y de caducidad de eso también. Las noticias son un buen ejemplo de ello. Esta inmediatez de la información, esta rapidez, nos genera también, nos deriva un segundo problema, que es el problema de almacenaje, ¿verdad? Almacenaje, si fuera en físico, no habría repositorio en el mundo que pudiera albergar el volumen de información que gracias al desarrollo del mundo digital sí se puede. Y sin embargo, ya han entrado en crisis muchos sistemas de almacenamiento. Hoy en día se cuenta con las nubes, hay repositorios digitales, pero siempre sigue siendo un problema. Entonces, para nosotros también lo es como individuos, sino que lo pueda decir cualquiera de nuestros compañeros acá, que a veces la esposa se molesta si seguimos comprando libros y metiéndolos en la casa y nos amenazan con los libros o yo. Porque es que es un problema de almacenaje, sí lo es. Yo acabo, al ingresar aquí, vi que esa edición de las Memorias de Oleari, bellísima, que todo, quien estudia historia quiere tenerlo, es una bella, pero te genera un problema de almacenaje. En este ámbito de la historia lo tenemos. Y un tercero es relacionado con la accesibilidad a esa información. El mundo que conocimos, donde nosotros, muchos nos formamos, estudiamos en la escuela, por ejemplo aquí en Caracas, necesitábamos ir a una biblioteca, íbamos a la Biblioteca Nacional, la sede que estaba ahí en el Palacio de la Academia, o arriba en el Foro Libertador, en las distintas bibliotecas públicas o de las universidades a las cuales se tenía acceso. Hoy muchas de ellas también están en un estado de administración muy, muy difícil,
los archivos públicos. Y bueno, hay que buscar alternativas en ese sentido. Eso también nos presenta un problema para la investigación. Esto no voy a profundizar mucho. El tema es que venimos también con una visión de la investigación histórica derivado de estos paradigmas que ustedes muy bien ya están terminando la carrera, que ya han revisado en las distintas materias, teoría y método, de la historia, y geografía. Todos estos paradigmas marcan las visiones sobre la investigación histórica, el positivismo, el marxismo, que nos generaron o nos heredaron gran parte de lo que se conoce como el culto al documento. El documento es importante, el documento es necesario, pero también hay otras formas de aprehensión de la realidad histórica. Entonces, estamos en un momento en la escritura de la historia donde también los propios paradigmas se van a ver afectados con toda esta revolución tecnológica que está ocurriendo. Por ejemplo, el positivismo en su momento consideró que las grandes compilaciones documentales, así como esas de O'Leary, esa era la forma, y funcionó bien, y le permitió el acceso a mucha gente de documentación que antes solo estaba reservada en los archivos. Pero eso entró en crisis debido a los problemas que ya les comenté, almacenaje, acceso, etc. Ya hoy en día se ha ampliado también la visión acerca de las fuentes, sobre todo a raíz de toda la revolución historiográfica que supuso la Escuela de los Anales, donde ya no es solo, por ejemplo, en este caso, la fuente más administrativa, la fuente política o la fuente dura económica, sino que ya un periódico, una fotografía, un registro audiovisual se convierte también en una fuente, hasta un testimonio oral también se considera. Entonces, se ha venido ampliando la visión sobre la investigación histórica, sobre la fuente en sí misma, se transformó. ¿Ok? Ahora, estamos en un contexto donde también está marcado por una digitalización masiva de la fuente, de esta fuente clásica, de este documento en físico, del acta de nacimiento del Libertador, de bautismo en este caso. Mucho de ello se ha ido transformando. Hay un proceso donde nosotros podemos ver, por ejemplo, una compañía como Google ha tomado grandes repositorios documentales, lo ha ido digitalizando a una velocidad pero vertiginosa y de gran calidad, la ha ido ofreciendo en su plataforma, Google Books. Aparte de eso, con una plataforma como Google Académico, la cantidad, la producción de artículos científicos, colgado ahí masivamente. Anteriormente tenías que fundar una revista científica, como por ejemplo Tiempo y Espacio, Tierra Firme, las que ustedes seguramente ya conocen, y publicar ahí los artículos, los llamados papers, para compartirlos con la comunidad científica. Hoy en día hay páginas web, existen los índices de las distintas revistas que te permiten recuperar más rápido esa información. Entonces, con eso nosotros debemos contar, debemos aprovecharnos de esa facilidad que nos está ofreciendo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, precisamente este proceso de digitalización, dicen algunos, yo no estoy tan de acuerdo, está amenazando la muerte de lo impreso, del físico. Vienen vaticinando hace más de 10 años. Eso no ha ocurrido. Yo, aparte de profesor de historia, me formé como editor de libros y me he metido bastante. Y mi principal referente es la librería la compañía que vende más libros en el universo. Es Amazon. Si usted revisa, Amazon emite un reporte de ventas anuales cada año, cada enero de cada año, para decir cuánto vendió y en qué formato vendió el año anterior. Si usted revisa esto, usted se va a dar cuenta que las ventas de sus libros, materiales digitales, representan un porcentaje muy bajo, que
si mal no recuerdo, difícilmente se acerca al 8%, difícilmente. Yo creo que todavía las ventas de los famosos ebooks, libros electrónicos, no alcanza el 10% de las ventas totales que hace Amazon. Repito, la librería que vende más libros en el universo, en todo el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que todavía lo impreso goza de muy buena salud. Pero estamos atravesando una fase donde se está convirtiendo en digital. Ahora, podemos hablar nosotros de la fuente digital en dos sentidos. La fuente digital, porque se digitaliza, porque usted escanea un libro como la memoria de Oleari y las monta ahí en formato PDF, en un blog, en una página web, o porque nace digital, ya nace digital las noticias. Un video ya nace en digital. Entonces, eso convierte de inmediato, ya nos plantea otro desafío y otra precisión. La fuente digital existe, no es un capricho de los nativos digitales, de esta nueva generación, millennial, postmillennial, no sé cómo se llame, sino que existe, es una realidad y nosotros tenemos que lidiar con eso. Y eso es lo que nos lleva a aterrizar en este planteamiento que a partir del desarrollo de la web 2.0 nos trae, que es esta web caracterizada por la irrupción de las redes sociales, por la creación de comunidades donde se comparte información, interoperatividad, hay un diseño centrado en el usuario, en la experiencia de usuario, pero sobre todo de gran almacenaje e intercambio de información. ¿Qué ventaja nos ofrece la web 2.0 para la investigación? Una de ellas, una de las más importantes, como les decía, yo tuve la oportunidad para mi trabajo, un trabajo de la guerra de independencia, de valerme de esto. Y se los digo, no me hubiera sido posible hacer mi trabajo si no hubiera contado con recursos como este. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, un archivo como el de el conde de Cartagena, Pablo Morillo, eso está en España. Eso lo tiene la Real Academia de Historia de España. ¿Pero qué hizo la Real Academia de Historia de España? Digitalizó todo eso. Montó un motor de búsqueda extraordinario donde usted coloca palabras clave y te rescata la información y yo pude consultar los documentos. Tú cuando accedes a ese portal que ejemplifico de la Real Academia de Historia de España, él te emite hasta una copia certificada digital con una marca de agua que dice esto es copia fiel del original. O sea, hay una institución que te está certificando ese documento. Entonces, en ese sentido, tú lo puedes usar. Yo no tuve que viajar a España, no tuve que pagarme un pasaje, y todo aquello, hacer todo un gasto para poder consultar esa fuente. Gracias a esta ventaja de la web 2.0, puedo utilizar un archivo como eso, entre otros. Entonces, fíjense, tenemos los archivos digitales. Aquí en Venezuela ya se ha venido desarrollando, a pesar de las dificultades, se ha venido avanzando mucho en ese sentido. Un ejemplo que les traje para compartirlo, bueno, varios ejemplos, pero déjame ver si puedo acceder aquí. El archivo del Libertador fue transcrito. El archivo de la Nación transcribió todo eso. ¿Ve? Aquí está la página del archivo de la Nación de aquí de Venezuela. Y usted tiene acceso a un gestor documental, a una galería documental, donde puede consultar los documentos transcritos. Y bueno, hay el respaldo de una institución que te está diciendo la copia o la transcripción es fiel. Yo, por ejemplo, ¿qué hice aquí? Cuando introduje... Esto tiene como problemas. Sí, no, bueno, vamos a esperar. Pero mientras tanto les voy explicando. Transcrita esta fuente, yo introducía las palabras clave, aquí está. Y pude acceder con ahorro de tiempo, sin desplazarme a la sede del Archivo General de la Nación, a los documentos que a mí me interesaban. Vamos a hacer la prueba aquí en caliente. Espionaje. Y
esto me discriminó los documentos, me discrimina los documentos. Este motor es muy bueno, la página, y te discrimina los documentos para que puedas consultarlos por palabra clave, si te interesa, si estás investigando, no sé, el Senado hereditario, cuántas veces Bolívar habló del Senado hereditario o habló de un personaje en específico, de Manuela, o de Olerio, o de Sarasa. Utiliza este motor de búsqueda y vas directamente a la fuente. Una ventaja, bueno, está caída lamentablemente esta página. Esto no es una sorpresa. Este es otro de los problemas, otra de las dificultades. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que esto existe y que esto te ofrece unas ventajas enormes a la hora de realizar la investigación histórica. Vamos a consultar otro. Vamos a ver este del archivo de Francisco Miranda. Yo lo usé también. Y me dio muchísimas ventajas. Esta página está más bonita. Como pueden ver, tiene también un buscador. Y bueno, si colocas palabras clave, yo estaba revisando el otro día, vamos a ver, León. Quizá me traiga documentación intercambiada con el Marqués de Casa León. Bueno, no voy a entrar, pero vamos a ver algunos ejemplos. Pero los manuscritos están allí, están transcritos, tienen toda la ficha del documento, quién lo digitalizó, etcétera, el destinatario, todo. Y usted puede, mire, leer directamente el documento, manipularlo, etcétera. Es una ventaja enorme para el investigador. Nosotros no podemos prescindir de esto. Está toda la Colombella. Que le interese, ya saben. Igual después les puedo compartir la presentación y van a tener todos estos links, entre otros. Colombella. El portal Pares, que es una maravilla de España. Porque, ¿qué pasa? Que hizo la gente de España. Ellos lograron hacer algo que es un sueño para nosotros acá, profesor Richard. Es interconectar todos sus sistemas de archivos del Reino de España. Y bueno, está trabajando fuertemente en digitalizar todas esas fuentes, en indizarlas, hacerles todo el proceso, fichaje, etcétera, y ponerlas a disposición. Mira, está dividido por archivos. Vamos a aceptar esto aquí. Pero usted puede hacer aquí búsqueda. Yo conseguí gran cantidad de documentos acá. Se me hizo muy fácil. De verdad que un tremendo recurso este portal de archivos españoles. Mira, puedes acceder a los documentos, te discrimina. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, Bolívar. Vamos a ver qué nos aparece si nosotros consultamos a Bolívar aquí. ¿Estamos bien de tiempo, profe? Él me dice, claro. Aprovecho de seguir. 15 minutos. Sí, vamos a ir avanzando rápidamente. Pero bueno, este recurso igual, yo los invito a que lo exploren en cuanto puedan. Si están interesados en historia del siglo XIX, por la conexión que tenemos con España, por todo lo que representó en nuestra historia, bueno, se va a encontrar muchísima documentación relacionada con Venezuela en este portal de archivos españoles. Entonces, y es una ventaja, todo sentido. Esta gente ha hecho un trabajo maravilloso. Sí, aquí está. Oye, quiero entrar a ver si podemos ver un ejemplo, porque también te da el documento, te da salida en distintos formatos. A veces no tienes ni siquiera que transcribir el documento, porque te ofrecen una versión transcrita. Te lo dan en PDF, te lo dan en JPG, como quieras. Y con una descripción, todo un tema muy profesional desde el punto de vista de la archivología, que es una gran ventaja. Mira, aquí está en Venezuela, luchó contra Bolívar. Archivo del Conde de Torrepampa.
para no, ustedes lo van a explorar por su parte, pero ya saben que esto existe y es otro ejemplo de esta ventaja que nos ofrece la web 2.0 con los archivos digitales. Los archivos audiovisuales, ok, quizá la fuente que más utilizamos siempre es YouTube. YouTube un repositorio extraordinario, pero como toda herramienta hay que saber usarlo. Yo les he traído un ejemplo acá para quienes se interesen quizá en historia más del siglo XX. Por ejemplo, la agencia Associated Press tiene todo un canal que es un canal, pero es un archivo audiovisual. No es el repositorio de prensa, que ahí él tiene su noticia porque Associated Press sigue generando noticias todos los días, cada minuto. Pero aquí ellos tienen, claro, esta es una agencia más que centenaria, pero cuando surgió el tema audiovisual, mira, ellos tienen, estos son de las elecciones en Caracas, 1978, de la campaña electoral, un archivo audiovisual, un registro audiovisual, quise decir. Para la elección. Lo vamos a ver todo. Ustedes ven, pero este es un ejemplo de también en el caso de los audiovisuales, hay archivos digitales en la web que nosotros podemos acceder y que como historiadores podemos citar. ¿Qué ocurre? Precisamente por esta violencia de la información, por el volumen de la información, usted googlea y es una avalancha de cosas. Y eso te trae problemas. Nosotros necesitamos ir a repositorios específicos, a no perder tiempo, a conseguir ahí la información que estamos buscando. Por ejemplo, les decía que si a usted le interesa la historia más del siglo XX y verlo directamente, por ejemplo, aquí conseguí, profe, siguieron todo el proceso de destitución al presidente Carlos Andrés Pérez, está registrado aquí, o sea, en micros, pero o sea, tú escuchas reportes directos, ya no son interpretaciones de lo ocurrido en ese momento. Entonces, eso es algo muy valioso, es muy importante. Sí, resúmenes periodísticos, claro, ellos son periodistas, pero para el investigador es muy bueno porque está viendo con sus propios ojos, ¿verdad? No es un documental, no es algo, no es una fuente ya procesada. Sí, lo tiene ahí. YouTube, en el buscador del canal de Associated Press Archive, que así se llama, consigues todo este material que es histórico. No son las noticias del día a día, sino un material que ya es histórico. Les repito, no se angustien que yo les voy a dejar la presentación, se la voy a compartir, se va a hacer llegar con el profesor Richard. Vamos a algo aquí. Ya. Pero hay muchos canales, hay que saber filtrar muchos canales a los cuales ustedes pueden hacer a fuentes audiovisuales acá. Sobre todo, no pierdan de vista que sean instituciones que de alguna manera permitan certificar esa fuente, porque no es ver cualquier video, no es conseguir, no, a nosotros nos interesa, el investigador siempre tiene que refinar esa fuente, tener cuidado, ver de dónde viene, cada video tiene una ficha detallada de dónde se produjo el material, quiénes hicieron los reportajes, etcétera. Todos esos datos son importantísimos. Exactamente. Todo lo que nos viene de las técnicas de investigación aplicado, en este caso, a esa fuente. Avanzando, bueno, no pierdan de vista, no perdamos de vista que hay otros repositorios también. Hay otros recursos de la web 2.0, las wiki, los blogs, las comunidades las comunidades las vamos a ver más adelante. Distintas páginas, quizá no voy a entrar en estas, pero hay distintas páginas, distintas comunidades, personas que están produciendo material de muy
buena calidad, muy fiables, relacionados con la historia. Tenemos aquí el caso de un profe egresado de aquí, John López, por ejemplo, que tiene en su Instagram Conexión Histórica. Y el profesor John López, una persona muy seria, un profesional. Claro, él genera todo un guión, pero son materiales muy buenos. Que usted pudiera también citar, que usted pudiera consultar, quizás para empezar una investigación, también lo puede usar. O sea, no hay que descartar esto, por más que esté en las redes sociales, no hay que descartarlo. Hay muchas comunidades, bloggers, etc. Por ejemplo, bueno, estas comunidades de investigadores que les quería comentar. Hace rato hablamos con el profesor Wilmer del caso del Colegio de México. El Colegio de México se montó en esta ola, entendió la importancia de esto. Y, por ejemplo, ofrece seminarios a distancia a través de su página web muy buena, en los cuales el historiador se puede formar, no necesariamente. Por ejemplo, ellos tienen esto, que les presenta un seminario permanente de historia social y lleva varias ediciones, muchísimas ediciones. Usted accede, tienen una biblioteca aquí extraordinaria, donde están las conferencias, donde están, ¿verdad?, por año, organizadas, presentaciones de libros, etc. Entonces, ves una institución dedicada al tema de la historia, del estudio de la historia, que, bueno, por lo general tienen unos invitados de lujo. Esa gente ha convocado historiadores, bueno, de mucho renombre, que han hecho grandes aportes a la historiografía y lo ha tenido ahí. Pues. Quizás nosotros no podemos viajar a México, no tenemos, pero ellos tienen aquí el material muy bien organizado, muy bien procesado, entonces podemos acceder a ellos también. No pierdan esto de vista. El portal de Colegio de México o similares. Hay otros. En este caso vamos a verlo rápidamente. Claxo, que es una comunidad de historiadores, de investigadores latinoamericanos, que bueno, también tiene estas mismas características, ofrece eventos para la formación, tienen revistas académicas, espacios de intercambio, etc. Claxo es un espacio muy bueno también, comunidad latinoamericana de las ciencias sociales, donde ustedes pueden acceder también y tener acceso quizás no tanto a fuentes, pero sí a trabajos científicos, científicos sociales, de personas que están metidas en las ciencias sociales, con las cuales ustedes van a apoyarse en lo teórico, metodológico, etcétera, para hacer sus investigaciones. ¿Sí? Claxo es otro ejemplo de eso también, y esto está enmarcado en la web 2.0. Vamos avanzando. Vamos a terminar por acá, para abrir, darle en Facebook. Hay muchas comunidades organizadas, mucha gente, no solo no de opinadores, sino de gente muy seria que ofrece a través de esta plataforma oportunidades de formación. Ya por último, que no descarten las oportunidades de aprendizaje a distancia, en muchas plataformas. Pero en lo que a la historia propiamente se refiere, bueno, en YouTube hay colgado cualquier cantidad de recursos, cursos online, etcétera. Les traigo un ejemplo acá. Ejemplo, podemos ver conferencias de estos grandes historiadores que son unas referencias mundiales. Peter Burke, Hoffman, o sea, gente que ha hecho trabajo, por ejemplo, conferencias sobre la historia cultural, y ahí tenemos directamente a Peter Burke hablando. Claro, tendrán que buscarlo subtitulado, pero allí lo consigue. ¿Ah? Ahí en este caso sí. Pero bueno. Bueno, por último, las bibliotecas digitales de todo el mundo. Traten de ir a las bibliotecas directamente. Aquí en Venezuela
se ha venido desarrollando mucho de esto, de las bibliotecas digitales. Ahora mismo el Centro de Estudios Simón Bolívar está formando una biblioteca digital bien interesante. La propia Biblioteca Nacional de Venezuela cuenta con recursos allí. Quizás no es tan buena la página, pero sí tenemos acceso a libros que de otra forma sería más difícil. Yo he tenido la oportunidad de venir trabajando con una comunidad de compañeros, se conoce como Red Historia Digital de Venezuela, y ya avanzamos en un primer proyecto de digitalización de fuentes que están en la Academia Nacional de la Historia. Ejemplo, tenemos una primera colección que es de esclavos afrovenezolanos. Y ahí le damos la oportunidad, pues, a las personas para que de forma gratuita, sobre todo, tengan acceso a una fuente que de otra forma usted tenía que ir a revisar los legados, que a veces es bastante complicado consultar. Usted puede verla, usted puede utilizarla. Este es apenas una de los proyectos este es el primer proyecto que se desarrolla, pero ya hay otros en los cuales estamos a punto de avanzar, donde usted va a poder consultar fuentes de siglo XX, revistas. Es la idea, pues, alcanzar no solo que si la historia colonial o la historia del siglo XIX, sino ofrecer fuentes más contemporáneas. Por ejemplo, esto, Red de Historia Digital de Venezuela, mira, aquí están los documentos, bien identificados, tienen su ficha. Usted accede y tiene todo, ¿ves? La documentación, su ficha catalográfica, y puede hasta descargar el PDF del tomo. Este compendio de cosas, ya para terminar, despedirme y darle la palabra a ustedes y a quienes nos siguen a través de Zoom. Estas son cosas que, repito, recursos que debemos incorporar a nuestro día a día como investigadores. No podemos descartar la tecnología de nuestro tiempo, pero al momento de utilizarla, no podemos utilizarlo de manera desordenada, de manera poco estructurada. Debemos entender que el valor de una fuente radica también en la manera en que ésta ha sido procesada. Exacto, en la manera en que ésta ha sido procesada. Entonces, por ejemplo, al momento en que una institución la organiza, la pone allí, nos da todos los datos de información, la manera en que fue tratada, en esa medida también nos da una seguridad a nosotros para poder utilizarla en investigaciones, para poder utilizarlas, porque las investigaciones, los libros son para quedar en el tiempo, para perdurar en el tiempo. En ese sentido, nosotros debemos cuidarnos y saber que la fuente no es por sí misma, sino que también debemos asegurarnos, porque ha ocurrido que ahí, y sobre todo en el mundo digital, si en otro tiempo se forjaban fuentes, ahora digamos que también podría ser más fácil falsearla. Y como resultado falseas la historia también, ¿no? Entonces, eso no es lo que queremos, apegarnos a las metodologías que vienen de la herencia, del desarrollo de la ciencia histórica, pero vinculándolos con esta ventaja que nos ofrece el mundo de la tecnología actual. ¿Ok? Bueno, yo espero que esto sea provechoso. Esto es apenas un abreboca de un curso que pude ofrecer en un momento en el Centro Nacional de Historia para incentivar la investigación histórica. Yo estoy abierto a que si en algún otro momento acá en el pedagógico quieren profundizar en esto, ir más a detalle, que nos sentemos, que yo me siente con ustedes y mostrarles en detalle cómo lo hice o cómo lo hago, porque yo sí siento que incorporé eso. Para mí, en este momento no existe investigación histórica sin el uso de estos recursos. Voy al archivo, voy a la Biblioteca Nacional, pero también utilizo los recursos y lo hago
de esa manera de sacarle el mayor provecho y tener el respaldo institucional de cada uno. Le agradezco su atención, su amabilidad esta mañana y bueno, si tienen preguntas, con mucho gusto las respondo, el intercambio que quieran hacer. Muchas gracias. Lo único que tenemos aquí es un problema de que no, está conectado. Entonces, no sé si Andrés lo puede repetir un poquito la pregunta que hace él para... Para que lo sigan en Zoom. Claro, cómo no, sí. Vamos a repetir las preguntas para que... Sí. Saludamos a la profe Aide Vilche, al profesor Germán Guía y a todos quienes nos siguen por Zoom. Gracias por estar ahí. Bueno, no es tanto una pregunta. Si cierra mi Realmente no es una pregunta, sino más bien una reflexión y de verdad estoy muy satisfecho. Primero porque creo que no hubo una presentación más concreta sobre el profesor. Es un muchacho muy joven, pero muy acucioso. Un gran investigador, lo conozco hace muchísimo tiempo y además de todo eso, es una persona muy humilde. Y la humildad te hace trascender. No necesitas exhibirte tanto ni nada, sino que por tus propios hechos te conocerán. Y eso es lo que él ha hecho durante tanto tiempo. No lo estoy diciendo porque en estos momentos esté fresco el hecho de que se haya ganado el premio Rafael María Baral, que es un premio excelente para ese tipo de jóvenes como él, sino que es una trayectoria que él tiene. Y lo digo en este momento porque a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en el pedagógico, porque y es una reflexión, no es un reclamo, no es nada, sino que es una reflexión que aplica tanto para los profesores como para los estudiantes, por supuesto, que es inherente a lo que, al hecho de que la investigación, los procesos de investigación no se están siguiendo como son. Y él lo dijo muy claro, esta es una clase de metodología de historia. De hecho, ella va a quedar grabada, ¿verdad? Y puede ser transmitida en algunas clases aquí con los estudiantes. Y yo considero, y muchas veces lo he hecho, que la doy como clase independientemente de la cátedra en primer orden. En un primer momento trabajo metodología de la historia para saber, para descubrir cuál es la importancia de eso, porque por tradición los muchachos no tienen esa formación, ni siquiera idea de lo que es la heurística, la hermenéutica, de lo que es una fuente primaria, lo que usted acaba de dar. Y a mí me parece muy satisfactorio, estoy muy contento de ese contenido que te he explicado, porque yo espero que eso cale en todos nosotros, empezando con nosotros como docentes y relativamente a los muchachos, porque aquí el proceso de investigación no se está cumpliendo como es, con la disciplina que se requiere. Me estoy refiriendo en Venezuela, si se quiere. Las bibliotecas están solas. Sí. Por una parte, por lo que usted dijo ahorita, que la información está a la mano a través de Internet. Eso es verdad. Y por la otra, porque, por ejemplo, el caso de la Biblioteca Nacional, que es una biblioteca Mi Casa, donde yo investigué muchísimos años para escribir una tesis que fue publicada después, esa biblioteca era genial. Y ahorita en la actualidad tiene fallas tremendas. Ojalá que esta información se transmita y que se reflexione a través del ministerio que regenta la Biblioteca Nacional. En estos días vi, yo no sé si es verdad y ahí que tenemos que ser responsables, un vídeo que pasaron por ahí por las redes, donde hay una foto de la Biblioteca Nacional deprimente de la entrada. No sé si es verdad. En ese caso, como investigador, debo ir a Chávez para comprobarlo, ¿ya? Porque una de las cosas que él acaba de decir es bien importante. Nosotros podemos tener esa información allí, pero también las interpolaciones. A veces se busca un documento porque políticamente le interesa a un grupo, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que depurar ese documento, investigar bien, contrastar el contenido. Como hablábamos con el Inter hace muchísimo tiempo, no es muchas veces lo que tú encuentras en un primer momento, sino que lo tienes que comprobar. Una fuente confiada
A veces uno puede dudar, porque en la transcripción puede haber una palabra mal escrita o una omisión, y eso es una interpolación. Una palabra cambia el contenido del texto. Sí. Gracias y un placer. Gracias, profesor. Bueno, un comentario breve. Simplemente suscribo totalmente lo que dice el profe. Como investigadores nos enfrentamos a esas dificultades todos los días o cada día que tenemos que ir en el caso de la Biblioteca Nacional, es tremendo, es difícil hacer la investigación. Sin embargo, bueno, con la pasión que uno tiene, el compromiso, uno continúa, pero es bastante complicado. En ese sentido, estas son opciones para tratar de cumplir con nuestra función. Sí. Bueno, y algo muy bueno, por cierto, muy importante, acaba de decir algo aquí en Caracas. Estamos hablando del interior del país, donde ni siquiera bibliotecas públicas hay o archivos. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, estas instituciones profundizaran estos aspectos, estas ventajas, de acceso a más gente, estudiantes, personas que están en todo el país, en toda Venezuela, para que en el caso que tengan interés de estudiar historia, lo puedan hacer. Hoy. Hola, profe. ¿Cómo estás? Yo quisiera preguntarle, bueno, es una pequeña pregunta. Sí. Usted como profesional en el área, ¿qué nos puede recomendar a nosotros como estudiantes de pregrado de Historia y Geografía para introducirnos en el mundo de la investigación histórica? Sabemos que nos estamos formando como profesores, para enseñar historia, Sí. pero ¿qué nos puedes recomendar para nosotros, porque somos muchos los que nos interesa la investigación histórica y crear y conocer? Entonces, ¿qué nos recomienda a nosotros como estudiantes de pregrado para introducirnos en este mundo tan maravilloso? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Samuel Pérez. Bueno, Samuel. Un placer, Samuel. Bueno, supuesto la pasión por la historia y el amor por la historia como tal, por la disciplina, yo le diría que comiencen involucrándose en la mayor cantidad de actividades posibles. Sobre todo hagan comunidad aquí en el pedagógico, en la medida de las posibilidades. Si hay un evento, bien sea presencial o virtual o mixto, traten de involucrarse, escuchen a las personas que tienen un poco más de vuelo. Yo, por ejemplo, yo llegué acá, ok, mi pasión de estudiar, de enseñar, llegué acá al pedagógico, pero yo me fui enamorando de esto, de ir un poco más allá, escuchando a Aide Vilches hablando de una investigación sobre las migraciones asiáticas hacia América Latina. Yo me enamoré de la historia escuchando a Omar Hurtado, ¿entiendes? Directamente. Por ejemplo, el profesor David Ruiz organizó actividades, unos seminarios aquí muy buenos. Recuerdo a propósito de esto de las ideas políticas, entonces, no, es muy bueno. Yo, por ejemplo, yo estaba como en segundo semestre y me metía en esos eventos que organizaba el profesor David Ruiz. Recuerdo que había uno de socialismo o socialismo, él lo organizó. Entonces, las distintas formas de socialismo, y en cada evento era un conferenciante distinto, representantes. Muy bueno porque, o sea, si era el comunismo, el profe invitaba a alguien comunista, o sea, alguien, si era un socialdemócrata, invitaba a un socialdemócrata. Y eso para mí, mira, enriquecedor y como te digo, cada día fue como estimulando en ese estudiante que fui yo, que sigo siendo estudiante, pero ese estudiante de pregrado que fui yo, igual que tú, a ir un poco más allá, ¿entiendes? A conocer fuentes, libros, porque ellos te recomiendan libros, materiales, te invitan a actividades, a comunidades. Y esa quizás es la puerta de entrada a eso. Obviamente, lee la mayor, porque nosotros para dar nuestras clases tenemos que prepararnos mucho. Y sobre todo, si podemos,
bueno, debemos ir a la fuente directo. No te vas a poner a hablar de Bolívar a través de intérpretes todo el tiempo. Quizás muchas veces necesitamos no leer todas las memorias de Oleari para poder decir algo de Bolívar, pero el manifiesto de Cartagena lo tienes que leer, el discurso angostura lo tienes que leer directamente, ¿entiendes? A eso me refiero, o sea, tienes que, primero, eso, vincúlate a las comunidades, participa en eventos, anímate a las oportunidades que la propia academia ofrece. Aquí está el Centro de Investigaciones Mario Diseño Iragorri, está la revista Tiempo y Espacio, que está abierta. Yo recuerdo que había un compañero de pregrado, José Eugenio Mendoza, que siendo estudiante publicó artículos en Tiempo y Espacio. Está abierta la posibilidad, obviamente, ¿no? Y date la oportunidad de equivocarte. Uno se equivoca, uno exagera en su primer artículo, uno siempre cree que está escribiendo el Quijote, pero sí, pero dense esa oportunidad, escriban su cosa, aprovechen a sus profes que le van a decir que tienen un poco más de vuelo y anímense que cada experiencia le va a dar a ustedes un aprendizaje enorme. Eso es lo que te podría decir. Sí, ya le digo. Gracias. Sí. Ah, les gusta. Van a comprar el libro. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Ariana. Ariana, un placer. Y gracias, vale. Gracias por el interés. Qué bonito. Yo venía llorando cuando entré aquí. Porque, no, yo venía no, mira, como el que va cruzando el puente cuando va para Maracaibo, el Maravino. No, porque esta es mi casa. Yo, o sea, muchacho, yo soy de aquí, ¿entiendes? Entonces, es demasiado recuerdo, muy bello. Claro, regreso, nunca me fui, pero regreso en un momento en que ya he superado ciertas cosas, ya he aprendido, he compartido todo eso, y es muy bonito compartir aquí y verlos a ustedes también en el momento que están. Yo me siento reflejado en cada uno de ustedes. ¿Okay? Yo comencé así y cometí mi exceso. Ahí está mi profe de lectura e interpretación de mapas, que sigue radiante, bella. Mira, con respecto al trabajo de los espías, ok, es una tesis, yo eso lo convertí en el libro, en el trabajo, lo tuve que trabajar, editar mucho para llevarlo al concurso del premio Rafael María Baral. Yo en este momento yo no puedo divulgar, no puedo compartir porque el compromiso es que la primera edición del libro les pertenece a Bancaribe y la Academia Nacional de la Historia. Y en los próximos meses lo van a estar editando, va a salir publicado, va a estar en las librerías. Yo lo voy a estar comunicando en las redes. Yo sobre todo estoy más activo en Twitter. Yo les puedo compartir mi Twitter. En Twitter, yo con este tema del anuncio del premio, yo publiqué un hilo ahí donde doy unas claves sobre el trabajo. Entonces, ahí tú puedes verlo. Aparte de eso, hace 2 semanas o 3 semanas, Vanessa Davis me hizo una entrevista para contrapunto.com. Y aparte de redactar un texto con parte de las cosas que ella me preguntó, hizo varios videos donde yo explico también el tema de qué va el trabajo, cuáles fueron las cosas que yo descubrí allí, las revelaciones, los hallazgos que tuve, la forma en que me aproximé a investigar ese tema. Entonces, ahí puedes tener un abreboca. Me decía el profesor Tomás Estraca el otro día, Andrés, tremendo spoiler con el tema del hilo en Twitter. Pero sí, hago una manera de abreboca porque la idea también es que vayan al trabajo, porque hay cosas que por más que yo te las diga, o sea, tú tienes que ver la fuente. Yo trabajé intensivamente las fuentes de la época para hacer ese trabajo. Y las fuentes, hay momentos que yo no les puedo agregar nada. Son tan claras que tú tienes que leer la fuente directamente. El libro va a estar disponible entonces en los próximos meses. Vamos a publicar Bancaribe
Ojalá puedan comprarlos todos y obligarlos a hacer 10 ediciones más. Y bueno, ustedes, me alegra que sea un entusiasmo, un estímulo para ustedes. Me alegra mucho que sea así. Andrés, voy a leer aquí algunos comentarios. Sí. Y luego le vamos a dar la palabra, luego de leer los comentarios, a la profesora Ángela Culo. Sí. Saludos a la profesora Ángela. El profesor Guía, profesor historiador de la Universidad Bolívar, también empezó acá. Dice excelente la exposición, sobre todo estas novedades en materia de investigación. Señala que por acá, Yajaira Freites nos dice: la Biblioteca del Banco Nacional de Colombia tiene interesantes fondos bibliotecarios digitalizados, entre ellos las obras de Codazzi, Sí. el Atlas de Venezuela, resumen de la geografía de Venezuela, el resumen de la historia de Venezuela de Baral y otras obras sobre Venezuela. Bueno, tremendo, ¿no? Sí, consulta obligada. Yo lo consulté para mi trabajo también. Excelente. Banco Nacional de Colombia. El profesor Guía también señala que en Venezuela falta muchísimo en la digitalización de fuentes documentales. La profesora y doctora Yajaira Freites es una gran investigadora en historia de la ciencia en Venezuela. Excelente también tenemos la presencia acá. Tenemos público. Público de altos quilates, ¿no? Oh, qué bueno. Casi nada. Qué bueno. Hay repositorios de las universidades, por ejemplo, el portal Saber ULA, puede consultar, el portal Saber ULA puede consultar las revistas, igual con los portales Saber de la UCB, UCAP, LUC también. Exactamente. Y el profesor Guía, inclusive en las librerías de los Estados Unidos de América existe un repositorio de folletería y libros digitalizados de autores siglo XIX venezolanos. Sí. Entonces, o sea, hay bastante donde nosotros podemos acceder con todas las limitaciones que hay, lo sabemos por los temas de horario y todo esto, que siempre han existido y hoy están más limitados, ¿no? Siempre ha existido problemas de acceder a la fuente por los temas de horario. Sin embargo, hoy es mucho más limitado esto, pero también tenemos la posibilidad de acceder vía online, vía web, a través de estas fuentes digitales. Yo quería antes de darle la palabra a la profesora Ángela Culo, era mencionar que el último trabajo que yo he publicado, que sale por la Biblioteca de Autores y Sistemas Tachirenses, en honor a Ramón J. Velázquez, ese trabajo yo lo hice a partir de testimonios, entrevistas que logré recuperar de canales de YouTube. ¿Sí? Así como de repente tenemos grandes aportes en testimonios que por lo menos Agustín Blanco Muñoz nos ha dejado. En este caso también YouTube nos provee de eso, y podemos hacer uso de ello, pero hay que hacer un trabajo muy importante en saber interpretar la fuente, porque la fuente no es la historia. La fuente es un documento que a partir de allí nosotros hacemos historia, pero hay un trabajo, ¿sí?, de interpretación de la fuente, eso que se llama la hermenéutica, y que en la medida que ha ido avanzando esto, los aportes de la filosofía del lenguaje, con Skinner, por poner un ejemplo, que nos podemos ir un poquito más atrás, John Austin, John Searle, y bueno, o el Tratado Lógico Filosófico, que son los primeros grandes aportes en la filosofía del lenguaje. Bueno, hace que tengamos que tener mayores herramientas para la interpretación de los documentos que son hechura del hombre, y el hombre tiene intencionalidades, ¿no? Entonces no tenemos que saber captar eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero encadenar, quiero darle la palabra a la profesora Ángela Culo para, bueno. Saludos a la profe Ángela. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, estamos escuchando, profe. Buenos días a todos. Profesor Alejandro, estoy muy contenta con su intervención. Demuestra que usted es un pedagogo. ¿Por qué? Porque usted está partiendo del contexto al que va dirigido su audiencia. Y su audiencia está conformada por estudiantes, egresados, los que hemos sido formados y profesores de la institución e incluso autoridades de la institución. ¿Por qué este preámbulo tan grande? Porque usted partió de las necesidades del que es formado en historia en el pedagógico. ¿Okay? Esas necesidades que ustedes tienen no las tuve yo, por ejemplo. Yo no soy profesora del pedagógico, pero ya yo voy a cumplir 70 años y fui formada por el pedagógico. A mí me
toca un diseño curricular donde había cierto grado de equilibrio entre la formación pedagógica, la construcción de un investigador, ¿verdad? Y era más o menos, bueno, que eran duros el diseño curricular, sí, teníamos 5 prácticas de historia de Venezuela, práctica, no teoría, donde debíamos ir a archivo. Y el ir a archivo hizo que tuviésemos cierto grado de preparación para iniciar trabajos de investigación. ¿Okay? Yo le podría decir que la Biblioteca Arcaya me la conozco de memoria por culpa de Arístides Medina Rubio. ¿Okay? Eso por una parte. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer notar? Lo que quiero hacer notar es lo que decía la profesora Maruja Taborda de Cedeño. Ella decía que un pedagogo, el perfil del pedagógico debía ser dirigido a un hombre o un sujeto especialista en pedagogía que supiese ir a la investigación de su ciencia y de educativa y que debía ser líder de comunidad. Yo creo que en el camino hemos ido perdiendo muchas cosas y por eso que usted encuentra de su formación y de la formación de los muchachos que han ido interviniendo en la mañana de hoy. Entonces, esto, como aquí hay autoridades, bueno, ¿verdad? Retomar esas cosas es importante. Y usted lo supo hacer con maestría, profesor. Ahora, usted plantea problemas de los problemas contemporáneos que tiene el investigador y sí es cierto. El problema de la democratización del saber es un hecho. Estamos en un proceso de transición. Ahorita hay que pagar en cualquier parte para que te cedan un documento. Usted va a la Academia de Ciencias Jurídicas y quiere un documento y usted, porque lo he hecho yo, pero hay que pagar, ¿verdad? Entonces, como me dijo una vez la historiadora Bernal, de la Escuela de Historia de la Central, me dijo una vez, no, es que para ser historiador hay que tener un sueldo fijo. Lamentablemente, hay que tener un sueldo fijo. Entonces, tenemos eso por un lado, y por otro lado, en la poca experiencia que yo tengo, me enfrento a otros problemas, porque usted está hablando de las limitaciones que tenemos, de la inmediatez, del almacenaje. El otro problema es el copyright, y el otro problema que es serio, es por lo menos el que yo enfrenté a partir de la fecha. Yo más o menos empecé a abordar las bibliotecas a nivel mundial a partir del 2010. Entonces, ¿a qué me enfrentaba? ¿A quién selecciona los documentos que están ahí como repositorio? ¿Cuál es la direccionalidad de los documentos? Entonces eso obliga al eterno quehacer del historiador, que tiene que diversificar su búsqueda en la web ahora, para ver si uno va y de repente no queda más remedio que ir al archivo original, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía quedan esos dos problemas que, bueno, por lo menos para mí, son un poquito engorrosos, ¿no? Le doy las gracias porque algunos repositorios no los conocía. Así que lo felicito, profe. Lo felicito por la forma como usted organizó la información. Del pedagógico tenía que ser. Pues, claro. Gracias a todos. Buenísimo, buenísimo. La profe Víctor. Ok, vamos a darle la palabra a nuestra queridísima profesora de Víctor. Un honor también tenerla aquí, público presente. Tiene toda la palabra, profesora. Buenos días a todos y felicitaciones al profesor Burgos. Sus palabras con respecto a cómo se enamoró de la historia y de la investigación me llenan de un profundo orgullo por el granito de arena que pude haber sembrado o colocado en usted. En relación a su investigación y sobre todo del trabajo de los espías, me parece sumamente interesante y novedoso. Y encontrar un tema novedoso de investigación es un logro, es un plus
en cualquier trabajo, porque podemos hacer trabajos muy interesantes de temas ya trabajados, pero lo que usted encontró y lo que usted está trabajando realmente lo va a hacer a usted ya a muy corto plazo, un especialista en donde la gente que quiera trabajar sobre el tema tendrá que consultar el trabajo del profesor Andrés Burgos. Eso es extraordinario. Conseguir una beta de investigación donde otros no han trabajado o que los trabajos encontrados sean pocos, es lo mejor que le puede pasar a un investigador. Eso es extraordinario. Por otra parte, me parece importantísimo, me parece importantísima la clase de hoy que le abre a nuestros estudiantes las posibilidades de investigar sin tener, ¿verdad? Siempre hay que ir a la fuente original, siempre hay que ir al papel. Lo que usted dijo sobre el Amazon me pareció una estadística sorprendente. Entonces, el punto está, siempre tenemos que ir, ¿verdad?, al papel. Pero en vista de las circunstancias de lo que hoy vivimos, y sobre todo lo que vivimos después de la pandemia, pues resulta importantísimo tener acceso a información para investigaciones de gran escala, ¿no? Y eso creo que es importante hacérselo ver a los muchachos de hoy. Nuestros estudiantes adolecen, en la mayoría de los casos, realmente de un interés y una buena formación en investigación. Los que realmente quieren investigar, los contamos con los dedos de las manos, ¿verdad? Y nos sobran. Pero con trabajos como el de usted es posible que logremos enamorar a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Estoy seguro que de allí, de ese grupo que lo acompañó el día de hoy, con toda seguridad va a haber estudiantes que comiencen a sentir ese gusanito que es importante. Porque un docente está obligado a ser investigador y un investigador debería tener la responsabilidad social de hacer llegar la información al mundo docente. Es posible que hay muchos historiadores que no, pero deben entender que el primer público que van a tener son estudiantes y eso hay que tomarlo en cuenta. Lo felicito, profesor, me siento infinitamente orgullosa de que usted haya formado parte del Instituto Pedagógico de Caracas, que se haya formado y que regrese por la puerta grande después de demostrar que es un investigador de alto nivel. Un gran abrazo y que sigan los éxitos. Buenos días para todos y esperamos que continuemos con visitas de investigadores y si usted puede repetir una visita sería maravilloso. Buenos días. Claro, con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, claro que sí. Yo tomo un poco, quizá no voy a tocar todos los detalles de lo que la profe Ángela y la profe Aide han comentado. Quisiera quedarme para quizá como motivo principal ese tema que decía la profe Bicha al final, relacionado con cómo entusiasmamos, cómo estimulamos el tema para continuar. Solo a modo de ejemplo. Joven, se me olvidó tu nombre, Ariana, como Ariana Grande. Ariana, por ejemplo, tienes un interés, te gustó esto de lesionar. Yo lo que hice, eso es apenas un comienzo. La profesora Vilche está comentando, dice, no, con encontrar una beta, definitivamente es muy difícil. Yo no sé si tú sabes el caso de Carlos Giswold, con el libro El queso y los gusanos. Porque ese libro es un libro extraordinario, es un trabajo extraordinario que se comenta en todo el mundo. Porque él encontró un personaje en los archivos, Menocchio, a partir del cual él pudo reconstruir la visión, la cosmogonía de un personaje del pueblo de Italia. O sea, la ideología, la forma de ver el mundo, o sea, para tratar de explicar la cultura popular del siglo XVIII, si mal no recuerdo, en Italia. Sí, es un ejemplo de lo que llaman microhistoria italiana.
la aplicación de la microhistoria italiana. Pero ¿qué pasa? A partir de esa forma que hizo Carlo Guidi, de esa forma de trabajar, la gente dice, mira, en el Centro Nacional de Historia, por ejemplo, ¿para dónde va? Para el archivo. ¿Sí? Va a buscar a Menocchio. Le decía uno a otro. ¿Por qué buscar a Menocchio? Porque de verdad, si tú logras conseguir algo donde de verdad estás haciendo un aporte a la historiografía, eso es algo extraordinario, es algo difícil. En historia pareciera que todo ya está explicado y ya todo está hecho. Una de las cosas que más ha llamado la atención sobre este trabajo que yo he hecho es que yo estoy trabajando la independencia y aquí lo que se dice es que ya basta de la independencia, que ya basta de explicar la independencia, que hasta cuándo. Mira, hay un libro de Ana Teresa Torres que a mí me fascina, se me da el nombre, La herencia de la tribu, donde ella dice, los héroes andan sueltos, hay que volver a meterlos, o sea, como quiera que avancemos, el pasado nos espera, dice ella. A donde vayamos, nuestro tema es una historia de héroes, Bolívar, Páez, otra vez. Inés Quintero escribió un libro, por cierto, colaborativo, El relato invariable, y hay una crítica interesante respecto a eso, a volver siempre sobre lo mismo. Carreras habló de que, bueno, siempre, o sea, hay una tendencia en la historiografía venezolana de volver al hecho fundacional de la independencia. Entonces, claro, yo me metí en ese periodo que me gustaba, pero pude conseguir un aspecto no trabajado, no considerado y hacer un aporte en ese sentido. Llego a esto para decir de que yo creo que esto es una posibilidad de abrir una línea de investigación más amplia, porque espionaje existe desde la antigüedad, Ariana y muchachos. Uno de los referentes que yo utilicé para la tesis fue nada más y nada menos que el libro de Sun Tzu, siglo V a.C. Y tiene el último capítulo, revísalo. ¿Te interesa el espionaje? Revisa el último capítulo del arte de la guerra. Está referido exactamente al tema de los espías. En la Biblia, referencia a espía, a espionaje, etc. Entonces, para aterrizarlo, si fuera este el caso que a ustedes les guste, pudieran investigar, mira, si no hay investigación de espionaje en la independencia, en la guerra federal, a lo largo de todo el siglo XIX, nuestras constantes matazones que decía, durante Gómez, del caso de Gómez hay un trabajo en la ULA, sé que alguien estudió eso, mucha gente lo refiere por cómo el gomecismo desarrolló un mecanismo para perseguir a la disidencia política y basada en el espionaje, dentro y fuera de Venezuela, usted lo sabe, profe, dentro y fuera de Venezuela. Eso no ha sido trabajado así ampliamente. Bueno, y quizá otro que yo veo como el perro de Pablo, cada vez que nada más lo menciono, que es el caso de la seguridad nacional. Esa seguridad que todavía los venezolanos siguen añorando. Ah, usted salía en tiempo de Gómez y dejaba el carro abierto. ¿En qué estaba basado eso? No era pura represión. Hay un elemento allí de lo que Foucault llamó el vigilar y castigar, que la gente ya le daba miedo porque sabía que aunque no estuviera nadie en la calle, seguramente alguien no estaba bien. Si abrió el carro y le sustrajo algo, se robó algo, le hizo daño a alguien, muy posiblemente. Y es precisamente porque hay esos mecanismos. Lo que quiero decir es que hay diferentes ámbitos. Si fuera el caso de que le guste el tema del espionaje, del EPC, está el tema de las ideas políticas, que es el tema de este curso, que hay muchísimo para trabajar. Ahí están las compilaciones que hizo en su momento el doctor Ramón J. Velázquez, que coordinó pensamiento político del siglo XIX, pensamiento político del siglo XX. Eso está todo digitalizado. ¿Se lo ha compartido, profe? No se lo he compartido. Pero los tienes, sí, los PDF. Bueno, eso tiene PDF con OCR y todo, que les puede servir a ustedes para hacer una búsqueda rápida y disponer de esa fuente y trabajar. Es una fuente ya procesada. Bueno, no me quiero extender tanto. Lo que les quiero decir ya es que sí hay mucho, y sea en el área que a ustedes les interese, historia de las ideas políticas, a mí me gustaría decirle, yo fui profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Central durante mucho tiempo. Yo formaba parte de una cátedra que se llama Cátedra de Historia de las Ideas Políticas en Venezuela. A mí me gustaría que en el pedagógico
pudiera contar con algo así. Es el tema del desarrollo de las ideas educativas en Venezuela, todas las propuestas distintas, Escuela Nueva, todas las propuestas de Prieto, la Pietri, en su momento, toda la historia de las ideas políticas en Venezuela. Mira, ahí hay mucho que hacer. Rafael Fernández Jerez, que es un historiador de la educación, quizás el más destacado, hizo mucho en ese sentido, pero hay todavía mucho que hacer. Y estando aquí en el pedagógico, yo creo que esa es una línea que se puede desarrollar y falta mucho. Historia de las mujeres, las escuelas en los pueblos, cómo se hicieron los grandes colegios. Esa es historia que en gran medida, se lo digo con toda seguridad, no está escrita. Y que ustedes podrían trabajar y desarrollar si fuera su interés. Lo dejo hasta aquí para no cansarlo y para que me inviten otro día entonces. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Andrés. Yo voy a cerrar con las últimas intervenciones. Decidimos la actividad de hoy. Y vamos a cerrar con esto, pero cierra con una pregunta del profesor Díaz. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, la responderá de repente. No, lo podemos responder ahora si hay tiempo, si no. O la podemos responder en el próximo encuentro que tengamos con profesor Díaz. También, también. Señala, por cierto, estas exposiciones orales ayudan al investigador, por ende, quedan grabadas en YouTube. Inclusive los manuales de metodología de investigación histórica no contemplan las fuentes digitales. Me refiero a una actualización. Es verdad. Sí, vale, la independencia ha sido muy trabajada. Que lo que se ha trabajado tiene que revisarse, inclusive temas novedosos que ofrecen los archivos, en especial el mar de documentos que ofrece el Archivo General de la Nación. Por último, una pregunta para el profesor Burgos. ¿Qué ha pasado con el archivo de Miraflores de Caracas? ¿Existe un sesgo a los documentos de la Venezuela contemporánea? Hace la pregunta. Wow. Es una pregunta polémica, bastante complicada. Sí. Agradecemos la presencia del profesor Andrés Burgos. De verdad, que creo que todos acá quedamos satisfechos y fascinados por esta presentación. Me tranquiliza. Porque además nosotros, en el curso, como lo señalaba el profesor Wilmer, yo trabajo mucho en historia de las ideas políticas, pero también trabajo la teoría política y trabajo la metodología de la historia, porque creo que es fundamental. De hecho, cuando contacté a Andrés, le digo a Andrés que Andrés y yo estudiamos juntos y somos grandes amigos. Yo le comentaba que, bueno, que quería que se enfocara en esto es muy funcional, ¿sí? Y en este punto es importante que nosotros no estemos ajenos a esto, porque hay personas que, aunque hablemos del 2.0, sí, hay personas que no se acercan ni siquiera al 0.0. Y yo le comentaba a Andrés que, bueno, que quería que se enfocara en esto, ¿sí? Porque estos son ajenos a esto, porque hay personas, y es importante que nosotros tengamos empatía. Nosotros entramos a este mundo y no podemos salir. Y además esto nos facilita, de cierta forma, bueno, en cierta forma no, nos facilita muchísimo la investigación. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias al profesor Andrés Eloy Burgos y felicitaciones por ese premio, que también es un premio del Instituto Pedagógico de Caracas. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Gracias, vale, gracias. Gracias, vale.